¿Cómo les va? Estamos aquí en nuestro martes contigo, 3 minutitos o 2 minutitos tarde porque tuvimos aquí algún rollo con la tecnología, pero de todas formas ya estamos con ustedes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Vamos a ver que se vayan sumando poco a poco. Y pues bienvenida Yolanda Burgos. Ahorita que vaya llegando la gente vamos a ir saludándonos. Ya tenemos aquí a 2 personas que nos digan hola, que nos digan quiénes son y que ya están aquí listos para compartir esta plática del día de hoy. Así se van sumando poco a poco todos los martes. ¿Cómo te va a ti con los Facebook Live, Yolanda? Pues fíjate que no hago Facebook Live. Una parte de la tecnología que no manejo, pero bueno, doy muchas clases en Zoom, doy consultas vía Zoom también, entonces, bueno, yo me muevo por otros ámbitos que no son las redes sociales. Pues sí, el chiste es movernos por alguna parte, ¿no? Y hacer las cosas que queremos y que nos gustan tanto. Y Exacto. pues es un gusto. Ahora te voy a presentar, no te creas que voy a ser así de salvaje, de nada más decir que el Facebook Live y que quién lo hace. Lo que pasa es que me gusta que se vayan reuniendo algunas personas. Hola, Gina, qué gusto que ya estés aquí con nosotros. Gracias por saludar. Y pues es muy importante el tema que elegiste, porque el tema de la fatiga en la pandemia, la fatiga emocional en la pandemia, creo que a todos nos ha pegado. A muchos nos cuesta trabajo reconocerla, también a otros nos da culpa reconocerla, como decir, híjole, pues si yo he estado en mi casa, o sea, ¿por qué hay tanta gente que le ha pasado tan mal? O sea, yo, ¿por qué tengo que sentirme así? Y también hemos visto sentirla a nuestros seres queridos, a nuestros seres cercanos, a las personas con las que trabajamos y pues también a todo el ámbito que tú manejas tanto, que es el de las personas mayores que están con cuidadores. O sea, como que todo se hace exponencial con lo que ha venido sucediendo, ¿no? Pero pues ahorita ya vamos a empezar. ¿Cómo les va? Ya estamos aquí con ustedes este martes contigo. Es martes 27 de abril, el último martes del mes. Se nos está acabando el primer cuatrimestre en este año que va a galope y que de veras ha sido como que un año así de mucho reto esperanza, reto esperanza, reto esperanza y siguen las sorpresas, siguen pues todo lo que estamos viviendo. Y entonces, pues por eso es tan importante poder hablarlo. Cuando hablas las cosas, yo creo que ayuda muchísimo para todos. Quiero presentarles a Yolanda Burgos. Yolanda Burgos es maestra, psicogerontóloga, maestra en psicología, ¿no? No, no, licenciada en psicología, maestra en gerontología. Ajá, fíjate. Y es alguien con la que hemos estado trabajando desde el principio. Yo no sé cuántos años llevamos ya trabajando juntos, Yolanda, y creo que hemos concretado cosas muy bonitas, ¿no? Porque nos mueve ese gusto y ese deseo de tener una vida plena hasta el final y de hacer lo posible que a través de nuestro trabajo eso suceda para otras personas. Sí, sí es verdad. Yo creo que son de esas coincidencias vocacionales que se tienen pocas en la vida y que yo agradezco muchísimo, Concha. Yo también le agradezco muchísimo y me encanta que hayas podido estar con nosotros hoy. Bueno, pues entonces ya te dejo hablar a ti que eres la que sabes qué es esto de la fatiga emocional en la pandemia. Fíjate que por ahí de febrero que escribí el artículo en la página de Cuidándote, eh, resultaba que, bueno, yo por mi labor profesional tengo que hacer constantemente introspección, ¿no? Para saber qué es mío, qué es de los pacientes, cómo tengo que manejar. Entonces yo me sentía así como pandémica, ¿no? Entre nerviosa, entre agradecida y culpable, enojada, como una mezcla de sensaciones y de sentimientos. Y entonces en febrero por ahí estaba leyendo un artículo del País y veo que la OMS dice que lo que está ocurriendo se llama fatiga pandémica, que son las consecuencias psicoemocionales que hemos tenido por estar en el confinamiento que se ha dado durante la pandemia. Y dije, eso es lo que yo tengo. Eso. Exacto. Ya tiene nombre y apellido, ¿no? Entonces, pero lo que me sorprendió en todo esto, tú sabes, tengo muchos años y dentro de las materias que doy y el trabajo que hago, es
el desgaste del cuidador, el desgaste laboral. Y dije, ¿cómo es posible que no lo haya podido observar en mí? Entonces ahí viene este proceso de decir, a ver, te sabes toda la teoría, pero ¿por qué no lo pudiste identificar? Y entonces, durante este tiempo he sacado una serie de conclusiones y yo creo que la primera es que estábamos tan inmersos en la preocupación por la enfermedad misma, en la incertidumbre de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Cómo evolucionaba, cuáles eran los síntomas, porque cada persona que sabías tenía síntomas diferentes. Después vino, pues, el colapso económico, ¿no? Personas muy cercanas que estaban perdiendo el trabajo, empresas que cerraban. Entonces, en esta bola de nieve no había tiempo de pensar en qué me pasa. Y cuando pensabas que te sentías más, le decías, qué desagradecida soy, ¿no? Si estoy bien, si. Entonces, cuando la OMS hace esta anotación, dicen que los profesionales que más van a tener que perdurar después de que pase la pandemia son los psicoterapeutas, porque las marcas que está dejando a nivel emocional todo esto son serias, ¿no? Entonces, hay mucha relación entre lo que es, ellos le llaman fatiga y desgaste. Y estaba justo antes de entrar contigo leyendo la descripción mecánica de qué es el desgaste por fatiga. Yo decía, a ver, ¿cuál es la relación? Y en mecánica dice que cuando dos piezas que tienen asperezas se están moviendo cíclicamente, se hace una fatiga y se desgasta la pieza. Si esto lo pasamos a nuestras familias, somos una serie de piezas, cada uno con nuestras asperezas, que estamos moviéndonos en espacios mucho más reducidos, mucho más caóticos y que nos estamos desgastando. Sí, sí, definitivamente. Y que aunque en algún momento podría pensarse que esto ya es a toro pasado, esta conversación, o sea, es como decir, ya pasó un año, tal vez esta plática hace 2 meses. Sin embargo, no es eso, o sea, estamos inmersos todavía en esta realidad y además creo que aún es más conflictivo para todos nosotros el tener esa como brújula perdida, como que antes sabíamos que teníamos que estar encerrados y ahora como que las licencias no sabemos muy bien hasta dónde manejarlas y ya traemos cargando muchas cosas. Y también traemos cargando el que nos da miedo el regresar porque tal vez no queremos simplemente. O sea, como que es mucha confusión. Entonces, me gustó mucho eso que dijiste, de que hiciste una introspección. Y porque de veras creo que para nosotros a veces las teorías nos las dominamos, ¿no? Y las decimos de corrido. Y esa parte de permitirnos ver qué nos está pasando personalmente es dificilísima. Seguramente algunas de las personas que nos están escuchando, que muchas gracias por estar aquí con nosotros, les pasa lo mismo, o sea, como que esa parte de escucharnos, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, en las terapias de tercera generación se ha puesto de moda, pero es una práctica que ya tiene muchos años aquí en Occidente, pero ya hay una terapia psicoemocional basada en el mindfulness, ¿no? En la conciencia plena. Entonces, el poder hacer contacto, fíjate que cuando pocas veces vivimos en el presente. Normalmente, si nos detenemos a pensar, estamos en el pasado o en el futuro. El pasado muchas veces lo que nos genera negativo es culpa. Uh-huh. Cuando estamos en el futuro nos genera incertidumbre. Entonces estamos bailando entre estas dos fases que en ninguna de las dos tenemos control. Claro. Lo único que tenemos control es en esto. ¿Qué genera la ansiedad? Uno de los elementos que genera ansiedad es la incertidumbre, ¿no?
el no saber qué va a pasar. Entonces, estamos futureando, ¿no? Claro, Y eso es lo que ha pasado en la pandemia. claro. Es una crisis y de las crisis nunca, jamás vamos a salir igual que como entramos. Tenemos dos opciones. O salimos fortalecidos y flexibles para adaptarnos o salimos paralizados y en sufrimiento. Entonces, no es que no sea de actualidad, es que esta incertidumbre sigue, ¿no? Este caos que decías de los permisos, que si sales, que si no sales, que si regresas, lo único que nos está generando es incertidumbre. Sí. Y es de alguna forma, tal cual dice Laura Garza, incertidumbre. Y es una incertidumbre compartida por todo el mundo. O sea, Exactamente. bajita la mano. Lo cual yo creo que ahí nos da, híjole, a lo mejor me van a matar, pero es que cuando es por todo el mundo, creo que podemos unir nuestras fuerzas positivas para salir de ella. O sea, siento eso, puede ser una locura, pero yo creo que el que todo el mundo esté viviendo algo parecido y que todo el mundo haya tenido que enfocarse en algo y tratar de cambiar algo o sentir algo parecido, ¿qué se necesitaba para que la gente sintiéramos algo parecido al de junto? Para que sintiéramos esa empatía, para que sintiéramos esa compasión, como dicen ellos, que significa empatía, o sea, la palabra compasión, que ya sabemos que no es compadecer a nadie. Uh-huh. Y yo algo que quisiera platicar ahora, un poco, Yolanda, es nosotros, bueno, no puedo decir nosotros porque tú eres muy joven. No, caramba. Sí, pero vaya, ¿tú cuántos años tienes? Yo 55. La próxima semana cumplo 56. ¿Qué día cumples para felicitarte? Que no se 4 me... de mayo. 4 de mayo, perfecto. Cumple 56. Yo tengo 63. Entonces, ahora están aquí escribiéndonos que ven la fatiga clara en unos padres de 84 y 89. Deli, ¿cómo no vas a ver eso? O sea, ¿y qué se siente? Tú que trabajas tanto en la formación de los cuidadores para adultos mayores, que es que los adultos mayores para mí son los de 80 en adelante. Antes de eso hay que encontrarnos un título, lo insisto, o sea, tiene que ser algo amable, clarito y corto, pero de los 80 en adelante sí puedo considerar que alguien puede ser un adulto mayor. ¿Qué has observado de los adultos mayores con esta fatiga de esta pandemia, con sus cuidadores, y qué consejos les puedes dar a las personas que están comprometidas con eso? Uh-huh. Fíjate que en lo que me he encontrado en consulta son personas mayores. A ver, hay factores de riesgo que hacen que seamos más vulnerables al desgaste y a la fatiga, ¿no? Los factores de riesgo podríamos decir que es que tengas dependencia, ¿no? Pero no solo dependencia física, también económica. Claro, Tú te imaginas ser una persona mayor, depender de tu hijo y que tu hijo se quede sin trabajo. claro. Entonces es como la suma. Tener enfermedades subyacentes como pueden ser trastornos de ansiedad o depresión, ¿no? Eso te coloca todavía en una posición de mayor vulnerabilidad. Entonces, estas personas mayores se han visto sometidas muchas veces al aislamiento, ¿no? Y quiero ponerles un ejemplo así como muy gráfico. Todos seguramente conocemos a alguna persona que ha salido de terapia intensiva. Mientras más días están en terapia intensiva, las personas salen más desubicadas, ¿no? Como lampareadas, no se ubican bien aquí en el espacio, en el tiempo. Y esto se debe a que hay una deprivación sensorial, o sea, de los estímulos dentro de terapia intensiva. No tienes plática, no sabes cuándo es de día y cuándo es de noche. Bueno, esto lo trasladamos a esta pandemia, en este confinamiento que se ha hecho en las 4 paredes grandes o chicas, pero aquí estamos. Hemos estado sufriendo una deprivación sensorial. Esos hijos y nietos que antes llegaban y hacían chorcha en la casa ya no llegan, los amigos, el ir al mercado, simplemente el ver, ya no vemos más allá de los metros que tengamos enfrente, ¿no? Antes salíamos y estirábamos la vista hasta la esquina o hacia el popo Entonces, todo eso ha hecho que a nivel sensorial, sí, empezando por ahí, las personas se hayan visto muy limitadas.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué sí está en nuestras manos? Tratar de estimularnos primero sensorialmente. O sea, tenemos los 5 sentidos que todos conocemos, pero hay 3 sistemas más. El sistema vestibular, que está en el oído interno, que es el que mantiene el equilibrio. Entonces sabemos por el líquido del oído si estamos echados para adelante, para atrás, y perdemos el equilibrio. Tenemos la propiocepción, que es este reflejo de construirnos en el espacio, ¿no? Si voy a la derecha o a la izquierda, o si estoy jugando fútbol y me van a dar una patada, levanto la pierna. Y la última es la interocepción, que es saber que me duele el riñón o el estómago, o sea, viene de adentro hacia afuera. Bueno, en la medida en que podamos estimular todo esto, podremos ir dando certidumbre porque es tangible lo que estamos haciendo y bajando un poco los niveles de ansiedad y tomando un poco de control. Entonces, si yo voy a comer algo, antes del bocado, ver qué me voy a comer, olerlo, ponerlo en la boca y saborearlo, para que todos mis sentidos estén siendo controlados por mí, y en esa parte se va quitando la incertidumbre. El ponernos la crema despacito y bañarnos despacito. El tratar de ver, por ejemplo, lejos, cerca, por los costados, hace que la musculatura del ojo funcione y se fortalezca. Por ejemplo, el iris es un músculo, bueno, que se contrae y se me acaba de ir el nombre. No importa. Entonces, el ponernos con los ojos cerrados y que nos dé el sol va a hacer que es de esfínter, es un músculo tipo esfínter, entonces se cierra y se abre. Si ponemos con los ojos cerrados al sol, se va a cerrar. Entonces, lo vamos ejercitando. Entonces, vamos perdiendo menos capacidades. Y eso hace que vayamos tomando otra vez el control de nosotros. Estos padres envejecidos de 80 y tantos años pueden hacer este tipo de ejercicios que les van a crear cierta certidumbre sobre lo que está. No, me parece interesantísimo lo que estás diciendo, porque fíjate que ser conscientes en todo momento de lo que hacemos, dice Coque, que siempre está con nosotros. Gracias, Coque, por estar con nosotros. Pero a ver, Yolanda, simplemente tú has oído, y la gente que nos está escuchando, nuestros queridos amigos en las 50, seguramente han oído que los de los países nórdicos se ponen un foco en invierno, porque se empiezan a volver locos de que no tienen sol. Claro. Solamente con ese foco logran suplir la luz solar. Entonces, me parece interesantísimo lo que estás tocando, de decir que esos sentidos que han disminuido en estímulos, los estímulos que reciben, cómo darles impulsos para que revivan, ¿no? Literal, es revivir. Claro, es volver a echar a andar la máquina. Pero lo podemos hacer nosotros. Claro que sí, asistir a terapias y todo eso ayuda en otros sentidos, pero ¿qué sí podemos hacer cada uno de nosotros? Podemos empezar por ahí. Claro. Por ejemplo, a trabajar con las manos ayuda mucho. Es que me están diciendo, ahorita te leo lo que pusieron. Claro, ayudarnos a trabajar con las manos. A ver, está buenísimo lo de trabajar con las manos, lo que dices de oír, lo que dices de la luz. Sí, olfatear, oler. Uh-huh. No les puedo asegurar que si les digo, ¿cómo salieron de la regadera hoy? Ni se acuerdan cómo se bañaron, si empezaron de arriba abajo, de abajo arriba. Hacemos casi todo automáticamente, ¿no? Entonces, sí, esta conciencia plena, bueno, por supuesto que no vamos a dar todo el tiempo porque nos volvemos locos, pero sí en momentos del día, decir, ahorita voy a comer despacito y gustando y tratando de despertarnos, ¿no? Fíjate, están poniendo aquí una frase que la verdad sí la quiero decir, porque dice, ¿y qué hacer con unos papás que son unos mandones? Es que sí es cierto, o sea, la neta también pasa eso. No, sí, es la mayoría de las consultas de las familias es así. Mira,
no, a un mandón no lo puedes mandar, porque se va a crear un conflicto espantoso, Ujú. ¿no? Si nosotros recordamos un poco cuando éramos niños bueno, niños tirándole a adolescentes, si nuestros papás nos querían mandar, nuestra reacción era contraria, ¿no? Era de enfrentamiento, o a menos de que fuéramos muy, muy, muy sumisos. Pero la reacción natural es ante una acción, hay una reacción en sentido contrario y de la misma intensidad. Claro, claro. Hay que plantear las cosas como si se les ocurriera a ellos. A ver, en las familias hay personas que está el cuidador primario, que es el de la confianza, ¿no? Ese hijo o hija normalmente que siempre está ahí y entonces deja de ser hijo para convertirse en cuidador y ya te tomaste la medicina y ya hiciste la cita con el doctor. Deja de tener conversaciones de hijo para convertirse en cuidador. A ese lo odian. Todo lo que diga, porque es esa confrontación todo el tiempo de alguien que te está mandando. Después está esa hermana o hermano que es el de apoyo, que cuando lo necesitas, ahí está, ¿no? Echa la mano y después está el que es así con un apoyo muy puntual. Bueno, yo doy dinero, bueno, yo doy 2 veces a la semana y así. Y después está el que nunca aparece. Más o menos en todas las familias hay estos modelos. Entonces, el cuidador primario, a ese nadie le va a hacer caso, es como la mamá en la crianza. Lo que se necesita es que entre al que yo le llamo el hijo pródigo, ese que se aparece de vez en cuando y que los papás les encanta que llegue, ese es el que debe de proponer este tipo de acciones, Claro. ¿no? O sea, hay que ser más inteligentes y no desgastarnos en el confrontamiento con los padres, porque ni te van a hacer caso ni vas a lograr nada. Hazte o que se lo diga a un amigo o le dejas una revista ahí que vea estas cosas. Hay que irle moviendo y ser creativos para todas estas cosas. Sí, sí, qué terrible que el rol más castigado sea el del cuidador. Primario, el más cercano. Ajá. Y eso pasa en todo, según yo. Fíjate qué fuerte. Entonces, creo que en esta pandemia también la fatiga emocional que deben haber sufrido o que siguen sufriendo los cuidadores, ¿qué nos dices de eso? Los cuidadores primarios y los otros, los que están contratados también, que no sé cómo Ajá. les dices tú. Pues mira, yo creo que la peor fatiga, hablábamos de que un factor de riesgo es traer cargando Culpa. asuntos atrás, ¿no? Entonces, hay un síndrome que está clasificado como síndrome del desgaste del cuidador, como tal. Normalmente, cuando los cuidadores lo notan, es que ya está muy avanzado, ¿no? Y es un desgaste emocional de preocupación, de angustia, entonces son irritables y bueno, si a ese desgaste le sumas la fatiga esta pandémica, pues se vuelve una bomba molotov. No hemos podido medir por el mismo confinamiento los grados de maltrato que puede haber hacia las personas mayores, porque uno de los rasgos ya cuando la persona está muy desgastada, la cuidadora, es el maltrato. Un fenómeno que está sucediendo con los cuidadores profesionalizados es que los han dejado más tiempo. Normalmente hacían turnos de 24x24 o de 12x12. Para evitar los contagios, Claro. lo que han arreglado son jornadas de lunes a viernes en la mañana y después de viernes en la tarde a lunes en la mañana. Entonces son jornadas de 24x24x4 o por 3. Entonces, por supuesto que hay un desgaste del cuidador, pero además ahí hay desgaste laboral. Se suman. Y el otro fenómeno es la cantidad de personas mayores contagiadas por los cuidadores en estos trayectos. Y cuántos cuidadores también se han enfermado. Entonces, es un problema multifactorial por donde lo veamos. Sí, qué barbaridad. A ver, ¿y quién te ayuda? O sea, porque ahorita están diciendo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, o sea, ay, se me movió, ¿qué hacer con esos papás que dicen en voz alta todo lo que les falta, lo que no pueden hacer y se ofenden de que no te ofrezcas a resolverlo?
Ah, caray. Ojalá y tuviera así respuestas como, como más de receta de cocina. Lo que pasa es que hay que ver cuál es la dinámica familiar, ¿no? O sea, no es, ojalá y pudiera desde aquí decirte la solución es esta, hay que ver cómo ha sido la dinámica familiar. La realidad es que envejecemos como hemos vivido. Eso es, a ver, déjame decirles una cosa a todos, porque tal vez no saben que tú tienes un libro maravilloso que se llama Lo ganado y lo perdido con la vejez, ¿no? Que ahí yo creo que ese es un librazo que nos enseña muchísimo. Para las personas que tienen aquí, que nos están escuchando, que tienen más de 50 años, es importante leerlo. O sea, cuando nosotros nos ponemos en contacto con la información y con el aprendizaje de lo que viene, nos ayuda a abrir horizontes y nos ayuda a entender un poquito mejor las cosas. Sé que no es fácil, sé que no son cosas fáciles, pero de todas formas, y hay cosas ganadas y hay cosas perdidas y hay lugares que hay que encontrar, como siempre poniendo límites. Y esos límites que se tienen que poner, que toda la vida nos cuesta trabajo, a algunos nos cuesta mucho trabajo poner límites. Por ejemplo, o sea, tú, Yolanda, eres consejera familiar de cuando se están rompiendo la cabeza, y, bueno, no la cabeza, sino la cara, literal, todos los hermanos peleándose porque por la cuidada del papá o de la mamá, o por el patrimonio, o por si se institucionaliza o no. O sea, de alguna forma tu posición y tu gran experiencia con esas personas mayores y con tus vivencias personales, que también o sea, me encantaría que les platiques, o sea, cómo enfrentar o cómo ponerlo. Es que la palabra enfrentar a mí me suena a pelea. Y uno, sí, o cómo aceptar o cómo saber llevar, o sea, cómo saber, cómo sentirnos mejor ante esas circunstancias de la vida. Claro, sí, enfrentar sí es como más de pelea, pero afrontar, ¿cómo Uh-huh. afrontamos? Mira, normalmente los afrontamientos son centrados en el problema o centrados en la emoción, Uh-huh. ¿no? Entonces, cuando los problemas lo afrontamos desde la emoción, nos podemos mostrar más hiperreactivos, más a la defensiva. Cuando el afrontamiento es desde el problema, se puede guardar la objetividad. Cuando metemos emociones, perdemos la objetividad, ¿no? Nos volvemos subjetivos y contestamos desde el hígado, ¿no? Hay que centrarnos en el problema. Entonces, ese problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, en lo que yo hago de orientación gerontológica con las familias es, ¿cuál es el problema? ¿Con cuántos elementos cuenta este equipo? Claro. Y este equipo, ¿qué quiere aportar cada uno de sus elementos para resolver ese problema? Pero claro, hace falta alguien de fuera que pueda hacer de mediador. De repente me va medio mal, ¿no? Se pierden los límites. Pero el poner el problema como centro y tratar de despojar de emociones sirve mucho, sirve muchísimo. Claro, sí, porque puede ser algo a muy largo plazo. O Claro. sea, no todas las enfermedades se resuelven pronto, las enfermedades de los padres. Y también, no sé, o sea, tú tienes 55 años, yo tengo 63 años, yo ya soy la mamá que en algún momento dices, híjole, no me gustaría que esto sucediera y que mis hijos se vieran envueltos en un problema. ¿Cómo comunicarnos de manera afectiva, asertiva? Afectiva, ya sabemos, ¿verdad, Guadalupe? Con mis hermanos y afrontar los cuidados con mi madre. Su padre murió en noviembre a los de 90 años. Entonces, ¿cómo comunicarte asertivamente? Tú diles, o sea, yo me imagino que cuesta trabajo y educación de toda la vida, entonces, ¿cómo recuperar la enfado? O sea, ¿cómo organizarte de volada? Sí, no. Mira, a ver, les voy a poner un ejemplo como muy gráfico, les voy a hacer una caricatura. Se pone grave, antes de la pandemia, vamos a ponerlo porque era cuando iba uno al hospital, se pone malo el papá o la mamá, entonces ya llegan todos los hijos, ¿no? Y entonces todos dicen, yo me quedo hoy en la noche, yo me quedo en la mañana, ¿no? Y siempre hay normalmente es una, ofrecida o servicial que dice, ay, no, no se preocupen, yo me quedo.
Tú No, porque firmaste tu sentencia. Quizás la segunda noche se vuelven a ofrecer. Y ahí va esta y vuelve a hacer. Firmaste tu sentencia. Se han planteado desde ese momento los roles que cada uno de ustedes van a jugar en el cuidado. ¿Cuándo se rompe este mapa que se planteó en el momento en que una de las personas dijo, yo me quedo? Claro, todos los demás se hacen para atrás y entonces ayudan, cooperan, pero no están en el frente hasta que haya otra crisis. Las crisis lo que hacen es como reacomodar el tablero. Y hay veces que las personas, sobre todo las cuidadoras primarias, por no generar una crisis, aguantan y no ponen límites, porque el poner límites es sacudir el tablero y decir, a ver, vamos a organizarnos otra vez. Está buenísimo eso de sacudir el tablero. Buenísimo, buenísima metáfora. Entonces, ¿cómo le puedes hacer con tus hermanos? Sacude el tablero, pon límites. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito yo? En la orientación lo que hacemos es qué puedes dar y qué necesitas tú, qué puedes dar y tratar de conciliar las necesidades y las ofertas de todos. Pero a ver, si hay alguien que carga las maletas, ¿para qué va a ir otra persona? Le dices 2 veces te ayudo, a la tercera ya no, ya cárgalas tú. Claro, es ciertísimo. Aguas con eso. Sí, sí, están diciendo así, Jorge, que bueno, claro que hay familias que han organizado un calendario, hay familias que se han, o sea, Lilia que nos dice que fue cuidadora primaria y que se cansó muchísimo, que tuvo un desgaste terrible y que hay veces que, fíjate, está diciendo aquí una bisnieta, que hay veces que ves pésimo al cuidador, más mal que al adulto mayor y que nadie te hace caso. Pues es como que ley de vida, ¿no? Todas estas cosas que todos tenemos que pasar. Y qué bueno que pues que haya esta manera de platicarlo aquí, ¿no? Porque la típica mujer, que la entiendo perfecto, una mujer con 4 hermanos que andan en sus rollos, o sea, todos tenemos a la gente cercana en esas condiciones, haciendo esas cosas. Yo creo que a nadie le sorprende lo que estamos diciendo. Ojalá alguien dijera, ay, no, pero ¿cómo dicen esto? Si jamás ha sucedido en mi familia. Es, Luego también la otra cosa que dicen aquí, o sea, que cada vez se oye más, los hijos de padres separados que ya no saben cómo hacerle. O sea, porque cuando están juntos, más o menos van a la casa de los papás, pero cuando estamos separados, los hijos de repente dicen, híjole, voy con mi mamá, voy con mi papá, ¿quién es el que está mal? O sea, empieza todo a hacerse doble, 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 ¿no? Claro, claro. Y por eso yo no entiendo cuando los padres son jóvenes y quieren rehacer sus vidas, que los hijos no los dejen. Claro, o sea, hay que ponerles un letrero a los hijos, no sean tontos, no saben de la que se van a salvar, no estén metiéndose primero lo que no les importa. Además te dan vida, ¿no? El tener una nueva pareja sin importar la edad te inyecta vida, te inyecta salud. Claro. Entonces, y es menos carga para los hijos. Entonces, a ver, mira, hay una frase que dice que de lo que no se habla no existe, ¿no? Y entonces, es muy bueno que ya desde hace muchos años, yo tengo dedicada a esto 18 años, ¿no? Y cuando yo empecé con los diplomados para profesionalizar cuidadores, pues casi no había diplomados, pero seguimos dándolos y cada vez se habla más del tema y entonces los que ya estamos encaminados para un envejecimiento y esperemos que sea saludable y que no haya dependencia, pero podemos poner estos temas en la mesa y hablar de ellos. Y alguna vez te dije, referente a la parte tanatológica, ¿no? O del testamento vital, que estas cosas se hablan en salud, se hablan en la fiesta y en la alegría. Claro, no cuando ya estás en la olla. Exacto. Sí, 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 sí. Es que aquí dicen que tienen una amiga que cuida a sus papás mayores de 80 años y es hija única. Sí, es tremendo. O sea, las historias son interminables. O sea, realmente, qué duro. Pero a mí también todo esto me gustaría que
que lo pasáramos, a ver cómo le haces tú. O sea, ahorita estamos hablando de los hijos que tienen toda esa angustia con las personas mayores. ¿Qué sentimos los que tenemos de 63 o 60? Yo me pongo 63 porque, bueno, que son los que yo tengo. A lo mejor alguien diría, no, un poquito más, de 70 a 90. ¿Qué sentimos con todas esas? ¿A dónde nos ha llevado a reflexionar esta pandemia? Sobre quiénes somos, sobre qué podemos, sobre qué queremos, sobre todas estas personas que entraron al hospital y ya sabemos la historia terrible que no se despidieron. O sea, ¿hacia dónde llevó psicológicamente todo esto a las personas de 70, 90? Y si lo ha reconfigurado, o sea, o si solamente ha aumentado el miedo. Pues mira, por lo que hemos podido ver en las vacunaciones de estos grupos de edad, o sea, a mí me sorprendió la respuesta a la convocatoria que ha habido, ¿no? Entonces, buena, grande o poca, no, pero cuando tú veías a las personas salir después de la vacuna, venían esperanzados. Esa es la respuesta que a mí me sorprendió, que no importaba el nivel socioeconómico, están asistiendo y se metían y veían si el hijo les ayudaba con el internet o no. O sea, a mí eso me sorprendió. Hace muchos años, el Instituto de Geriatría de aquí de México hizo una investigación en donde midió los niveles de bienestar. Y el bienestar, acuérdense que es algo subjetivo. Y la mayoría de las personas mayores decían que eran felices. Entonces, aunque veamos como historias de terror, la respuesta de las personas, el haberse, a mí que me lleguen a consulta por Zoom, ¿no? Les implica haber salido de la zona de confort, haber aprendido una tecnología, el que estén aquí, las personas mayores, implica un aprendizaje que a lo mejor no hubieran contemplado antes de la pandemia. La red social de apoyo se ha roto de forma vivencial, sin embargo, se puede restaurar vía Zoom. ¿Qué me he enfrentado? Muchas de las personas mayores no están derrotadas. La mayoría no están derrotadas, ¿no? Y aquí podemos hablar de lo que Valtes decía sobre sabiduría, que es aplicar los conocimientos que tú tengas en la rama que sea para ponerlos en la práctica, ¿no? Entonces, no importa que seas un campesino, bueno, eso ponlo en la práctica para salir adelante, resolver problemas. Eso es la sabiduría. No tener 14 títulos y aquí teorías que no se asientan en la realidad. Yo lo que sí he visto, y lo podemos seguir viendo en las personas mayores que van a vacunarse, véanles las caras cuando salen. Felices. Esperanzados y felices. Por supuesto que el haber salido de tu casa para irte a vacunar, yo no sé si hicieron mucha o poca cola, pero ese esfuerzo quiere decir que salieron y están con esperanza de continuar, de transitar esta crisis de la mejor forma. Esto es con lo que yo me estoy quedando así como muy a la vista, ¿no? Esa fatiga emocional de la que hablas, que es el tema original de esto, creo que todos lo hemos enfrentado, Claro. sin importar la edad. Y, y creo que esa fatiga emocional, pues nos está, creo que nos está llevando a, pues a aprender otras cosas, cosas que ya sabemos y es muy trillado lo que estoy diciendo. Sin embargo, ¿qué hacer cuando la tuya está fuera de control y dices, híjole, sí, supuestamente yo debería ir en el paso 8 y voy en el paso 4 y me acabo de dar cuenta que traigo esta fatiga o siempre la he negado y la quisiera seguir negando? O sea, ¿y qué hago? ¿Qué hago para, como tú dices, para descubrirla, para darme cuenta, para no ignorarla, porque nos seguimos derechito, ¿eh? Claro. Mira, aquí hice mis apuntes para que podamos ver, por ejemplo, la sensación de la falta de control, ¿no? Entonces, o sea, no te puedo dar una receta de 10 pasos, No. pero sí es un trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Por eso te hablaba yo de mi introspección. A ver, ¿qué me pasa? Ante mi falta de control, pero tenemos que ir haciendo al enemigo más pequeño.
¿sí? Encuadrándolo. Entonces, no es la falta de control, no. ¿Qué no controlo? ¿No? Entonces, en ese momento ya le puedo poner nombre. Por eso me entusiasmó tanto cuando le pusieron fatiga pandémica. Ya el enemigo tiene nombre y apellido. Eso hizo que se ajustara. ¿Qué no controlo? ¿A qué le tengo miedo? Miedo real. ¿A qué? A lo que le tengo miedo, ¿es real o es una construcción de mi pensamiento? Estoy cansada. ¿Qué parte de mi cuerpo está cansada? La mente. Bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué pasa con el desgaste? Y este ejemplo se los voy a dar, porque es muy gráfico. Es como las pilas de los teléfonos celulares hace años, que nuevos las cargabas y te duraban 2 días. Ajá, sí. Y después las cargabas 8 horas y te duraban 8 horas. Pero después las cargabas 2 días y no te duraban. Bueno, esa es la fatiga, eso es el desgaste. Tenemos que recuperar energía. ¿Cómo se recupera energía? Haciendo esta estimulación sensorial, activándonos. Mire, eso es personal. Yo no corría ni por mi vida. O sea, no me movía. Odio hacer ejercicio. Cada segundo de ejercicio siento que lo odio. Pero en esta pandemia hay muchas páginas en YouTube de ejercicio de bajo impacto. Sí, sí. Háganlo. Hay ejercicios de 5 minutos, háganlo. Ejercicio. Alimentación no con demasiados carbohidratos, porque esa energía es falsa, ¿no? Y además, acuérdense de los niños cuando les dábamos azúcar, que se ponían casi como loquitos y se les bajaba la pila más rápido. Hay que consumir un poco menos de azúcar y de carbohidratos para que el propio cuerpo genere esa energía, ¿no? Volvernos a poner en contacto. Les decía que hay que ponernos en contacto con nuestro cuerpo, ok, pero al principio, Concha, me decías que esto es una pandemia mundial, que qué debemos de aprender. Por ejemplo, los grupos de autoayuda, los grupos de familiares de Alzheimer, los grupos de personas con cáncer, ¿por qué funcionan? Porque hay un tema común. Claro. Hay preocupaciones comunes. Bueno, esto es un tema común, son preocupaciones comunes mundiales. Entonces, ¿por qué no recontactar amigos y ahora con la tecnología en otros países y poder hablar de esto que nos pasa? Y lo decías muy bien al principio, hay que hablarlo para acomodarlo. Tienes razón. Me encanta todo lo que estás diciendo. Me encantaría que si hiciste tus puntos, que los tienes por ahí guardaditos, que me los mandes por WhatsApp, porque yo estoy segura que muchas personas nos van a escribir por el WhatsApp del programa y nos van a decir cuáles eran los puntos de Yolanda, y sí me encantaría compartirlos. A ver, fíjate que me encantó ese término de sacudir el tablero, porque también yo creo que ahorita se vale sacudir el tablero, dejarlo limpiecito y decir, ok, ya pasaron un buen de meses, ya no supe bien qué sentí, ya empecé a hacerme unas bolas así tremendas de lo que están diciendo aquí. Voy a sacudir mi tablero y va a ser un pizarrón. Y entonces mañana voy a empezar a ponerle las 5 emociones que sentí con relación a lo que estoy viviendo. ¿Qué es lo más importante que me está sucediendo en este momento dentro de mí? Aunque sea porque nos descalificamos. O sea, en este momento lo único que tengo es un coraje espantoso porque no me trajeron las verduras que pedí a las 4. O sea, a lo mejor. O sea, ¿y hasta dónde llegaste? O en este momento, o me dormí con una tristeza muy profunda, o desperté sintiéndome angustiadísimo. O sea, hacer un diario emocional, habiendo sacudido el tablero, de lo que estamos sintiendo para identificar si tenemos alguna fatiga localizada en un punto en especial. A lo mejor no, a lo mejor, no sé, ¿qué tal te suena? O sea, ¿te suena? No, me parece, es un instrumento, es una herramienta que usamos en terapia, sobre todo de la línea cognitivo-conductual, se llaman los autorregistros. Okay. Entonces, por ejemplo, cuando tienes
algo que se sale de lo normal, ¿no? Que tu reacción, por ejemplo, no llegó la verdura y tú eras una persona muy educada y es, ¡ay, te saliste de tus casillas! Anótalo. Ese, no, Sí, no no todo. todo. No, sería muy aburrido, claro, claro, claro. Uno, ¿qué sentí? ¿Cuál fue la situación? ¿No? ¿Cuál fue mi reacción? ¿Del 0 al 100? ¿Cuál fue mi ira? No me trajeron la verdura. ¿Cuál fue la emoción? Ira. Del 0 al 100, ¿cuánto? 80. ¿No? ¿En dónde la sentiste? Ay, en el pecho, en el estómago, ¿no? Y después, o sea, primero hay que identificarlas y después ya se va modificando, pero no puedes modificar algo que no detectas. Claro. Entonces, algo especial que te suceda, eso anótalo. ¿Qué pasa cuando lo anotamos? La construcción mental lo que hacemos es reacomodar las piezas. Es como cuando uno tiene un accidente y la gente lo cuenta y lo cuenta y lo cuenta. Claro, Claro, porque cada vez que lo cuentas, acá se te va acomodando. claro, Ya que está acomodado, ya avanzas. claro. Igualitos con esto. Está buenísimo. Tienes toda la razón. Delia está feliz con eso de sacudir el tablero entre hermanos. No, no me imagino lo que les va a pasar a tus hermanos, Delia. Porque ya estás encantada con lo del tablero. Tienes razón. Nos va a agarrar a tablerazo. Sí, 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 tienes razón. Por eso la gente lo cuenta y lo cuenta y lo cuenta. Es interesantísimo. Yo creo en el poder de contar lo que nos pasa. O sea, de veras estoy perdidamente enamorada del poder de la palabra y del escribir lo que sentimos y del compartir lo que sentimos cuando lo hablamos y en los talleres de narrativa y en las clases de escritura. De veras, es increíble. Y aparte, tocar ese lado humano de las personas, yo creo que es lo más bonito que puede suceder en la vida. Casualmente, este fin de semana fue una exposición que fui a ver a mi hija y entonces ahí había una exposición de fotografía. Y entonces la exposición de fotografía me impresionó muchísimo porque eran retratos, retratos grandes y todos del pecho para arriba, o sea, medium shot, haz de cuenta, de distintas personas. Y entonces conforme te acercabas al retrato, el hilo conductor de la exposición era personas que se salvaron de morir gracias al cinturón de seguridad. Wow. Y no lo patrocinaba ninguna compañía de coches. Era muy chistoso, era el hilo conductor. Entonces, cada foto empezaba a contarte cómo había sido el accidente, lo que habían oído, y empezaba, sentí esto, me pasó esto, no sé qué. Y entonces, como que te conectas tanto con lo que siente la gente. Y creo que este tipo de mecanismos son impresionantes. Y cuando logramos tener esos mecanismos con nosotros, porque de veras nos desconectamos, yo. O sea, Totalmente. cuando te preguntas, a ver, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue la impotencia horrible que sentiste cuando sucedió esto? Cuando te preguntas, ese rollo de que cuando eres niño te preguntas 1000 veces qué pasa, o preguntas, y cuando eres grande no preguntas nada, es Sí. ciertísimo. Entonces hay que preguntarnos cosas. Pero bueno, te voy a preguntar una cosa, porque ya se está acabando el tiempo. Tú estás con esto de los diplomados que me parecen una maravilla. Platícales a los que nos están escuchando qué son tus diplomados, porque creo que empiezas ahora otra vez, y Sí. eso sí es digno de decirse. Pues mira, Concha, ya es el 6.º año que estoy trabajando de forma consecutiva con el Patronato Coajimalpa. Entonces, lo que nosotros hacemos es profesionalizar cuidadores, ¿no? Ya sean cuidadores familiares o personas que quieren profesionalizarse. Y somos un equipo hay abogados, hay un médico, enfermera, hay comunicóloga, en fin, somos un equipo y cada uno de nosotros da materias. ¿Cuál es la estructura del diplomado? Primero comenzamos por la parte de ética y de dignidad del cuidado. Esa es la base, porque si tú aprendes la técnica y no sabes respetar a la persona en su dignidad y en su intimidad y en todos sus derechos, es terrible. Entonces, por ahí empezamos. Después, ahora cambiamos un poco la estructura y seguimos con actividades para el cuidado. Entonces, vemos terapia ocupacional, tanatología, actividades según los tipos de demencia, comunicación con los pacientes. Entonces, todo esto lo vemos en el segundo módulo. Y el tercer módulo
es para la parte práctica. Entonces viene Juan José, que ha estado contigo, geriatra, trabaja con nosotros. José Morales Virgen. Sí, está una gran maestra en enfermería y acabamos con discernimiento, que es la parte de orientación. A ver, de todo esto que aprendí, ¿a qué parte del cuidado me voy a enfocar? ¿No? Entonces, antes lo hacíamos presencial en Coajimalpa, pero hemos tenido que evolucionar. Ya sacamos la primera generación en línea y ahora en junio volvemos a abrir la convocatoria para estudiarlo en línea, ¿no? Entonces, ha sido todo un reto, porque sobre todo la parte práctica ha sido todo un reto y los alumnos tienen que superarlo. Entonces, sí, es muy bonito diplomado porque además de que te enseña cosas para tu labor de cuidador o cuidadora, enseña muchas cosas sobre ti, sobre filosofía del cuidado, sobre género, sobre ley, ¿no? Las partes legales. Entonces, bueno, yo los invito a que nos acompañen. A ver, vamos a dar aquí tus datos y me gustaría mucho que, bueno, que, a ver, ¿a dónde te pueden escribir? O mejor me das un teléfono donde te puedan marcar, o qué quieres darme, tu WhatsApp o qué quieres darme. Sí, pero mi WhatsApp, por favor, porque no contesto llamadas de teléfonos que no conozco. Entonces, si me mandan un WhatsApp, con eso nos comunicamos. ¿Me lo dictas para que me Claro lo que dictas? sí, son 5510 6403 64. Ok. Entonces, está padrísimo así y realmente es algo que son muchas cosas lo que da esto, ¿no? Porque por un lado, si estás cuidando a algún familiar, te da mucha información para cuidarlo mejor. O sea, las personas que se encargan en su familia cuidar a sus padres o a alguien, a su tío o a su pareja o a quien quiera. Y por otro lado, si quieres encontrar en algún momento un trabajo, te capacitan para que puedas después hacerlo. Es Exacto. online, entonces no sé si hay unos horarios estrictos o cómo funciona la cosa. No, fíjate que estamos migrándolo a una plataforma de tal manera que todo es con textos, videos, ¿no? Y hay un número limitado de clases presenciales, porque bueno, ya tenemos inscritos en Estados Unidos, en España, entonces eso, pues nos ha abierto mucho las puertas para poder crecer en este sentido, pero sí ha sido un reto porque todo se tiene que hacer para que tú lo consultes en los horarios en los que tú puedas. Y las dudas se van resolviendo conforme nos van escribiendo en los foros, ¿no? Y entonces así funcionamos. Claro, para las personas que tienen esa vocación, realmente es un trabajo con muchísimo futuro, ¿no? Sí. O sea, porque la verdad cada vez somos más los mayores de 60 y muchas personas necesitan un cuidador y qué más que esté capacitado y que tenga esos valores en el corazón y que puedan hacer un mejor trato de las personas que son vulnerables en algún momento. Claro. Y además, bueno, tengan la confianza de que este diplomado, los contenidos están avalados por la Universidad Incarnate World, ¿no? Son revisados y avalados por la universidad y el patronato. Entonces, bueno, estaría buenísimo que participara. ¿Cuánto dura el diplomado? Pues va a durar de junio a diciembre. Ok, de junio a diciembre. Y están preguntando los costos. Ahí sí tendrían que hablar al patronato Coajimalpa. Te doy los teléfonos del patronato: 5812 ¿Sí? 80 65 y 5813 63 82. 58, 280 porque faltan otros 55. 65. Ah, pues son al principio, perdón, es que son fijos. Sí, ya se los puse porque voy a poner uno para que lo vea la gente. Ajá. Ajá, perfecto. Ahí les dan costos y todo eso. Ok. Yo me encargo de lo académico, ellos de lo administrativo. Sí, perfecto, para que llamen ahí. Y también si quisieran ver el programa, en la página del patronato o cómo está el programa. No sé si ya lo tengan subido en la página, pero si no, ellos se los hacen llegar. Perfecto. Entonces, y si no, también nos ponen un WhatsApp a enlace 50 y al WhatsApp del programa y ahí tenemos algún tipo de anuncio de esto.
Pues qué bien, Yolanda. Pues bueno, pues creo que cubrimos algunos temas de la fatiga emocional. ¿Qué opinas tú? ¿Qué faltó? ¿Qué nos quieres decir así como de conclusiones? Pues que, que no se dejen, que no den por sentado que están fatigados y ya no hay nada que hacer. No, sentirnos bien es responsabilidad nuestra, ¿no? Así como cuando pensamos que ser felices es responsabilidad de los demás, hacernos felices, no. La felicidad es una decisión, el seguir vivos y la esperanza es una decisión, no es algo que te venga de afuera. Entonces, a menos de que tengas algún trastorno que no permita que puedas decidir, como una depresión severa, como todos tenemos esa capacidad. Yo los invito a que decidan activarse, pero no quieran abarcar mucho, de una cosa en una cosa, porque si no, nada más se van a volver más caos, no van a poderlo, de uno en uno, pero sí se logra decidiendo hacerlo, ¿no? Sí, y yo agregaría algo. Me parece padrísimo. La felicidad es una decisión, actívense de una en una, totalmente de acuerdo. Pero cuando vean que no pueden, pidan ayuda. Y se vale pedir ayuda porque yo muchas veces he sentido que no puedo. O sea, sí. Entonces salgan corriendo a pedir ayuda. En Enlace 50 nos pueden escribir, también podemos contactarlos con personas como Yolanda Burgos, o sea, y con muchas personas más que realmente están comprometidas con la salud física, mental, espiritual de los mayores de 50, 60, 70 en adelante. Entonces, realmente hay que comprometernos con nuestra felicidad y una parte importante de comprometernos con nuestra felicidad es pedir ayuda cuando sentimos que no damos el ancho en algún momento dado. Importantísimo, pedir ayuda, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues tener amigas como Yolanda que vienen y que les dices y que órale, y vamos las dos juntas y seguimos aquí trabajando, eso es buenísimo. Hagan redes, háganse de amigos, trabajen con gente que comparte las mismas pasiones. De veras, así la vida hace que sonriamos así como, como estamos ahorita las dos. Sí. Y no se centren tanto futurear. Exacto. Disfruten esto, porque esto es lo único que sí podemos controlar, este pedacito. Pues muy bien, Yolanda. Pues ahí estamos, ahí seguimos y que estés muy bien. Y gracias por haber estado aquí con nosotros. Un gustazo. Oigan, y a todos los de Enlace 50, a todos nuestros queridísimos seguidores, pues estoy encantada de que con la pregunta esa de a ti que te apasiona que hemos hecho, cada vez son más las personas que se suman y que nos quieren decir su pasión en el programa. Estamos acomodándolos, vamos a organizar de alguna forma cómo lo vamos a hacer. Y los invito a escucharnos este sábado a la 1 de la tarde en el 102.5 y en mbsnoticias.com. Vamos a hablar de cuida tu cuerpo, lo vas a necesitar y vamos a dedicarnos a hablar con unas maestras expertas en yoga, personas que son ya más grandes que yo, una más joven y otra más grande, y nos va a hablar de todo lo que nos da el yoga, que realmente a lo mejor ya se lo saben, pero vale la pena escucharlas porque nos da flexibilidad, nos da fuerza, nos da seguridad, nos da equilibrio, nos da foco, nos da relajación, nos ayuda a dormir, nos hace mover todos los órganos internos a través de las posturas. O sea, realmente es una práctica que si se empieza como la maestra que va a estar el sábado a los 62 años, ahora que tiene varios más quesos, creo que tiene bastantes más quesos, es increíble cómo funciona esta disciplina milenaria y pues vamos a hablar de ese tema y de otras cositas más que son sorpresa. Así que sábado 1 de la tarde, 102.5 y mbcnoticias.com. Ya. Que descansen todos, que estén muy bien. Gracias, Yolanda. Gracias, hasta luego. Bye.